En el siglo XVIII, un movimiento literario surge como reacción a la excesiva razón que postulan las revoluciones industrial y científica. Los sueños, la subjetividad, el misterio y lo sobrenatural se instalan como vanguardia estética contra el ilimitado avance de la ciencia. De las románticas tinieblas de esta época surge un escritor que reivindica el enigma y la oscuridad como una forma de belleza. Edgar Allan Poe se anima a indagar el lado más sombrío del hombre moderno. Intuye la separación entre la naturaleza y el universo y postula poner en crisis a la razón como herramienta para entender el mundo. Creador del género detectivesco y del cuento de terror, Edgar Poe vive una infancia tan oscura como su obra. Su padre lo abandona y su madre muere poco tiempo después. El pequeño Edgar y sus dos hermanos son dados en adopción. Edgar se va a vivir con John Allan, un próspero comerciante de Virginia, de quien toma su primer apellido. Pero el niño nunca es adoptado legalmente. A los Allan les avergüenza que sea hijo de actores. La lectura de las revistas inglesas que recibe John Allan lo introduce en los autores clásicos. Las historias que le cuenta la servidumbre negra alimentan el imaginario de Edgar. Su primer poema se lo dedica a Helen, la madre de un amigo que muere poco tiempo después. El tema de la muerte, que conoce de niño, parece perseguirlo. En su primer libro, Tamerlán, recoge el ideal romántico de la naturaleza como un organismo vivo que respira, se nutre y necesita del lenguaje. En su segunda obra, Al-A'raf, el poeta celebra una etérea forma de belleza, preludio de la pura idealidad en la que se inspiran algunos poemas posteriores. En 1830, a los 21 años, se aleja definitivamente de su padre adoptivo y da inicio a una vida que algunos biógrafos definen como bohemia. En realidad, son años de sufrimiento y creación apasionada que no se detendrán hasta su muerte. Y serán también derroteros de fracasos como escritor, con su alcoholismo recurrente, con el estigma de la pobreza y el desprecio social. Sin embargo, el joven Allan Poe no cesa en su tarea productiva. Su siguiente libro reúne poemas de los 2 primeros volúmenes y 6 nuevas composiciones. La crítica juzga a esos poemas excesivamente artificiosos. Muchos años más tarde, un estudio del poeta francés Stéphane Mallarmé señala a Poe como un precursor del simbolismo. Su evocación de un mundo ideal y visionario queda realzada por el ritmo hipnótico de los versos y la fuerza turbadora de las imágenes. Aunque Poe se siente un poeta, la historia literaria lo reconocerá por su obra narrativa. Según el propio Poe, la poesía es la primera forma literaria, luego sigue el cuento. El cuento, según Poe, permite una lectura sin interrupciones. Considerado uno de los más extraordinarios cuentistas de todos los tiempos, Poe es el verdadero artífice del cuento moderno y tuvo herederos tan diversos como originales. La influencia de Poe se puede reconocer en autores como Conan Doyle, Verne y Lovecraft. También inspiró a muchos autores que posteriormente se convertirían en clásicos. Poe define los elementos constitutivos del cuento. Las narraciones de cuentos de lo grotesco y lo arabesco
se desarrollan en un ambiente gótico y siniestro, plagado de intervenciones sobrenaturales. Muchos títulos de esa antología son consideradas obras maestras de la literatura del terror. Ese primer libro incluye un cuento emblemático del género, La caída de la casa Usher. Poe basó su estilo tanto en la atmósfera opresiva que creaba durante el inicio y desarrollo del relato, como en los efectos sorpresivos del final. En La caída de la casa Usher, el narrador acompaña a un antiguo amigo suyo, el atormentado aristócrata Rodrigo Usher. Durante su estancia, fallece la hermana de Usher y la entierran en una cripta subterránea. Pero una sucesión de terribles acontecimientos precipitan un trágico final. Cuando el poeta francés Charles Baudelaire traduce al francés este libro, lo tituló Historias extraordinarias. Otro de sus cuentos incluidos es Manuscrito hallado en una botella. Un navegante choca contra un enorme barco en medio del mar. Los tripulantes son ancianos que parecen flotar. El barco, lleno de instrumentos científicos, pone en evidencia la vinculación entre pensamiento lógico y lo fantástico del contexto. Con solo 24 años, Poe se adelanta al género fantástico, creando una atmósfera casi surrealista, muy difícil de imaginar en la época y el contexto en el que vivía. Al cumplir 25 años, logra cierta tranquilidad afectiva cuando se casa con su prima Virginia, de solo 14 años. La adolescente Virginia se parece a todas las mujeres literarias de Poe. Jóvenes de una belleza enigmática, débiles y acosadas por la enfermedad. El éxito de sus cuentos le permite trabajar como editor, pero debe mudarse a otra ciudad, lo que lo hace sentirse de nuevo desamparado. Destina sus magros ingresos a su nueva debilidad, el láudano. Un opiáceo que se vende como medicamento, pero tiene un alto poder adictivo. Con sus ácidas reseñas literarias, se gana admiradores, pero también enemigos. Despedido como editor, Edgar Poe se instala con su familia en Nueva York, donde no consigue trabajo, pero sigue escribiendo afanosamente. En esos años publica la narración de Arthur Gordon Pym, la única novela que escribió y que presenta como la autobiografía de un personaje real. Se trata de una historia de aventuras, con barcos y naufragios, y una curiosa tripulación de esqueletos. La novela es aparentemente un viaje de aventuras, pero termina siendo un viaje de autoconocimiento. El escritor Julio Cortázar, admirador y traductor de Poe, descubre esa clave autobiográfica. En 1938 deja Nueva York y se instala en Filadelfia. Vive pobremente con su familia y hace cualquier tipo de trabajos para sobrevivir. Al mismo tiempo comienza una etapa de gran producción, donde escribe los cuentos más perdurables. En Ligeia, el protagonista venera a su joven esposa recién fallecida. Luego de unos años, descubre que su nueva esposa es la reencarnación de la muerta. Luego publica 3 cuentos con el mismo protagonista, el inspector Augusto Dupin. Estas narraciones lo convierten en el creador de un nuevo género, la literatura policíaca. Los crímenes de la calle Morgue es considerado el texto fundante de la novela de misterio o detectivesca. Poe abandona por un rato lo mórbido y se dedica a los cuentos analíticos, donde demuestra la dimensión de su talento y su coherencia intelectual. Dupin es también el protagonista de El misterio de Marie Roget y de La carta robada, piezas clásicas del género por su manejo de la lógica, el suspenso y los detalles narrativos. Su condición de alcohólico no le permite sostenerse en las escasas ocupaciones que le encargan. Además, la repentina enfermedad de su mujer, Virginia, lo hunde en la peor de las angustias. En esas condiciones, escribe relatos memorables como El gato negro y El escarabajo de oro,
pero dedica sus últimos esfuerzos a un largo poema, El Cuervo. En una lúgubre noche, intentando aliviar su dolor por la muerte de Leonor, el poeta oye que alguien llama a la puerta. Abre y tras las tinieblas se enfrenta con un cuervo. El hombre le pregunta cuándo terminará su dolor y el cuervo, inmóvil, responde: nunca más. De alguna manera, este poema final preanuncia su estado psíquico. Tras la muerte de su esposa, regresa a Richmond, pero aparecen nuevas mujeres en su vida que lo colocan en situaciones desesperadas. A todas escribe fogosos poemas de amor. Desgarrado por conflictos imaginarios y reales, Poe viaja a Nueva York, pero se pierde en el camino. En Boston intenta quitarse la vida con láudano. A comienzos de 1849 escribe un poema, Para Annie, donde se ve a sí mismo abandonado y gozoso en un ataúd. Deprimido y lleno de presentimientos, aparece en un hospital de Baltimore. Entre delirios y momentos de lucidez, agoniza en una cama sin identificación. Muere a las 3 de la madrugada del 7 de octubre de 1849. Tenía 40 años. Su herencia literaria refleja el esfuerzo intelectual por alcanzar una profunda comprensión del mundo. Un mundo que no lo comprendía. Desde ese día, el terror, la fantasía y el misterio lo tendrán como uno de sus grandes pioneros y su principal referente.